¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Medias Tintas. ¿Cómo estás, Sandro? Bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa prometedor, pero por supuesto vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados. Antonio Muñoz de Sol TV, aliado de Latina, como siempre Lorena Álvarez, Mijael, que regresa al panel después de ríos de twitters, Mijael Garrido Leca, y está Mariterio Draski, como siempre, es parte del plantel. Mijael, no sé si tienes una primicia por ahí. No. Mañana la soltamos. Mañana va a soltar una primicia, dices una bomba en altavoz, ¿no? Interesante está, parece que hay otro plagio por ahí. Interesante. Bueno, a propósito de plagio, la pregunta de hoy, porque además estamos comenzando aquí en Sin Medias Tintas, le vamos a dar la posibilidad a ustedes a entrar en una encuesta en tiempo real a través de latina.pe. Pero la pregunta es la siguiente. Vamos con la pregunta. Considera si César Acuña es un plagiador o solo, como él asegura, omitió no citar o omitió algunos autores. Esa es la pregunta que hoy día estamos haciendo para que la gente pueda votar en tiempo real. Parece una burla, pero la pregunta. No, pero es la pregunta. Pues sí. La pregunta yo creo que es válida porque además ahora se están haciendo comparaciones con grandes personajes de la historia. El video de Fabre comparando a Acuña con Martin Luther King es sublime. Bueno, pero ¿cómo pueden votar? Entran a latina.pe o el app de Latina, y ahí ustedes van a seguir los resultados, van a ver el enlace para votar en nuestra encuesta en Sin Medias Tintas, lo harán y en tiempo real van a ir viendo quiénes están votando a favor de que es un plagiador o, como él señala, omitió solamente citar algunos autores. Muy bien, vamos a empezar con nuestra invitada del día de hoy, es candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, a quien le vamos a dar la bienvenida, pero nos vamos a nuestro puesto. Nos vamos a nuestro puesto. Pero quiero aprovechar, siempre hay que recibir una dama con un regalo, y espero que ilumine sus entendimientos y su cultura, que de por sí sé que es bastante vasta. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias muy por estar buenas aquí. noches, Mónica. Muy buenas noches, Aldo. Buenas noches a los panelistas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de lo que estás planteando, vamos a hablar de tu plan de gobierno, vamos a hablar de alternativas que estás brindando al país, pero por supuesto vamos a señalar el formato que de repente lo has visto en las anteriores ocasiones, pero igual te lo comento, ¿no? Cada uno de ellos tiene 5 minutos, inicialmente en la primera ronda, para preguntarte cosas muy precisas y para responder. Y finalmente yo también intervengo en el panel. Hay una segunda ronda de 3 minutos cada uno y eso es lo que va a permitirnos a nosotros conocer un poco más de tu plan. Adelante, Alex. Bonsoir, chère Véronique. Bienvenue a nuestro programa Sans de mi Monsieur. Eso es en base al ancestro y el pasaporte francés. Quería saludarla en el idioma más Kayanki Aldo. Merci beaucoup. Sumarchisi Kachun Cancunapaj. Sumarchisi Kachun Cancunapaj. Ya está más. Lamentablemente el runacimi no es mi fuerte. Y el francés tampoco. Esto en realidad ha sido una chancada de último minuto. Pero vale la pena el esfuerzo. Muy bien. Sí, lo intentaría. Sin lisuras, felicitaciones, quechua, lamentablemente. Pero para la próxima en quechua, por favor. Exactamente. Muy bien. Y en francés podría con el ser una pasaporte. magnífica maestra. Ahora vamos a la pregunta. Tengo paciencia, Mónica, tengo paciencia. El patrimonio, la izquierda generalmente ha girado alrededor del patrimonio moral, del patrimonio ético. El discurso es bastante ético. Quisiera que pongan un primer video para conversar sobre ese tema. Y no se olviden, el gas a 26 soles. No lo quieren cobrar. El gas debe ser balón a 12 soles, lo que tenemos que pagar, lo conseguiremos con el gobierno de Gana Perú. ¿Cómo es posible que este señor sea candidato al Congreso cuando es un redomado mentiroso? Lo podemos llamar así. Prometió el gas a 15 soles, sacó el baloncito, 12, ni siquiera 15. 12 soles y está ahora en el segundo lugar de la lista que tienen ustedes. ¿Eso no le incomoda que una persona que ha mentido tan groseramente esté en su lista? Aldo, primero yo te pido respeto por el señor Manuel Dahmer, que en primer lugar ha competido en elecciones ciudadanas abiertas para tener hoy el lugar que tiene en la lista de candidatos al Congreso. ¿Merece respeto ese video o después lo que hizo ahí? En primer lugar, quería aclarar que él ha competido democráticamente en elecciones ciudadanas abiertas para ser hoy candidato con el número 2 en nuestra lista al Congreso. En segundo lugar, lo que Manuel Dahmer y en el Frente Amplio venimos planteando es la necesidad de recuperar nuestro gas. No. Ese gas Verónica, perdone, eso está hablando de un baloncito de 12 soles y lo he enseñado, ha mentido. No se me vaya por peterías. Yo le pregunto, ¿usted condena o no que un candidato mienta así? Pero ¿dónde está la mentira? Lo que él ofreció... Verlo de nuevo? Está a 12 soles con el balón. A ver,
Lo que él ofreció fue abaratar el costo del gas y para eso él planteó claramente, como yo también planteé, la necesidad de recuperar el gas de Camisea, renegociar los contratos de gas para que ese gas pueda por fin llegar a las casas de la gente, de las familias peruanas, pueda servir para el transporte público, pueda servir para la industria. El señor está con un balón de gas, no está hablando del gas que va a venir subterráneo en cañerías. Ha salido con un balón de gas y ha dicho que ese balón va a costar 12 soles. Eso no es francés, es español. Se puede abaratar enormemente el costo del gas, por supuesto balón a 12 que sí. soles? No podemos echarle la culpa a Manuel Dahmer de lo que este gobierno traidor no hizo. No. Él ha salido, deslindó muy es bastante claramente adulto, con ha este salido gobierno, con un balón como yo a también 12 soles. deslindé en junio del 2012. No tenemos por qué cargar ni él ni yo con el pasivo de lo que este gobierno no le ha dado la regalada gana de hacer que pudo haber hecho. El pasivo es de Dahmer, que es candidato de usted, que salió con un balón de gas de mentira y dijo que eso iba a costar 12 soles, refiriéndose pues, evidentemente al balón doméstico que viene en balones de determinados kilos. No dijo que iba a venir el tema subterráneo. Ahora, no sé, pues si usted no lo condena, le parece bien. Otra pregunta le quería hacer del tema moral. ¿Usted le parece...? Pero lo que pasa es que creo que es importante que la gente sepa que sí se puede abaratar el costo del gas. Se puede reducir enormemente la tarifa. Las familias, vamos por partes, las familias que en este momento, poquísimas todavía, pero que ya existen, que están recibiendo una conexión de gas en sus domicilios, están pagando aproximadamente 15, 16 soles por mes, que es lo que equivale, que que es lo que te dura más o menos me refiero a que un el balón señor de gas. apareció con un balón, no estoy hablando del que viene en cañería, pero ya, dejémoslo, no vamos a poner de acuerdo, cada uno ve lo que quiere ver. ¿A usted no le incomoda que el mayor apoyo que tiene desde la posición moral que ustedes siempre han tenido provenga del diario Uno, un diario vinculado a Martín Belaunde? Mire, por ejemplo, en el mes de diciembre prácticamente todas las portadas, si pueden ponchar, han sido dedicadas a usted. Este diario pues tiene serísimos cuestionamientos desde quiénes son sus propietarios. ¿Usted no le incomoda esto? ¿No le da un rintintín, una cierta molestia? A ver, el señor Belaunde está preso. Está siendo procesado por graves denuncias de corrupción. Y nada tiene que ver con ello la línea editorial del diario. Sus dueños, ¿no? Tú conoces algo al señor César Lévano, tú conoces la línea de este periódico, sabes que son de izquierda, sabes que simpatizan con nuestra propuesta política y es en esa medida, imagino yo, que respaldan nuestra candidatura no le molesta de que y haya nuestra una persona propuesta. presa que esté metida. ¿Qué tiene que ver el señor Martín Belaunde con esto? Vamos a cerrar porque se me ha pasado un poco el tiempo. En su lista va Abel Guilbonio. Abel Guilbonio no tiene ninguna culpa que su padre y sus tíos han militado en el MRTA, no tiene un problema. Patria Libre, por otro lado, es un partido donde hay gente que ellos han dicho mismo que ha sido gente que ha militado en el MRTA, ya no militan en el MRTA. Pero Abel Guilbonio es muy cercano, yo he encontrado algunos links incluso en internet, a Patria Libre. ¿No le incomoda, no le parece monstruosamente, no sé, no va bien con la moral, no lo veo bien, que gente pues, que tiene cierto aroma, ya sé que se pueden haber redimido, etcétera, pero es el MRTA, es la violencia, es lo que sucede. No estoy diciendo que son MRTistas, ¿sabes? Que esto quede para el público. ¿No le molesta que vaya Abel Guilbonio ahí? No, porque Abel Guilbonio, como todos los militantes del Frente Amplio y candidatos al Congreso del Frente Amplio, defienden la democracia, han deslindado claramente con cualquier tipo de violencia, como lo hacemos en el Frente Amplio, y como tú bien lo has señalado, él no tiene por qué responder por delitos que cometieron algunos de sus parientes que están, por los cuales están pagando su responsabilidad. Él no tiene por qué cargar con esa responsabilidad. Tratemos de, voy a entregar un minuto de mi tiempo, entiendo, para que todo quede de manera absolutamente equitativa. Maritel. Muy bien, revisando, buenas noches Verónica, revisando un poco el programa, veo que no hace mucha alusión a lo que es la gran empresa, ¿no? Hace mucha alusión a las pequeñas empresas, a las zonas rurales, lo que está muy bien, por supuesto, pero ¿qué puede esperar el empresario peruano de usted, de su partido, de su programa? El Frente Amplio garantiza a todos los inversionistas reglas de juego claras que hará respetar. Garantiza
un mínimo de planificación, de organización, para que tengan los inversionistas claridad de dónde pueden invertir en la medida en que eso beneficie a la gente. Yo creo que hemos estado con gobiernos que han favorecido en exceso, que le han hecho una serie de favores a las grandes empresas, les han exonerado, por ejemplo, 30 millones de soles en multas por contaminación ambiental a grandes empresas mineras, les han perdonado el año pasado 3.000 millones de soles en impuesto a la renta, lo que equivale al presupuesto que nosotros destinaríamos a duplicar el programa Pensión 65, y yo creo que es tiempo que esas mismas facilidades se les dé primero a los pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, por eso tomando hemos planteado en cuenta también, por ejemplo, crédito barato para ellos, hemos planteado asistencia técnica, capacitación para que puedan ampliar, mejorar a eso vamos a llegar, las porque micro y pequeñas también tengo una empresas. pregunta en ese sentido, pero siguiendo con la gran empresa, usted se ha reunido, por ejemplo, con los gremios, con la CONFIEB, con la Sociedad de Industrias, con las cámaras de comercio. ¿Cuál es su relación con los empresarios que finalmente constituyen la inversión privada en nuestro país, que es importante y que hay que respetar y cuyas reglas de juego que ya están puestas también hay que tomar en cuenta? ¿Ha tenido usted esas reuniones con ellos? Yo tengo toda la disposición para dialogar con todos los sectores que quieran dialogar. Consenso, sentarse con ellos No a ha sido nuestra prioridad. a intercambiar ideas, por ejemplo, concretamente con el sector minero. ¿Ha tenido usted oportunidad de conversar con ellos? En esta etapa de la campaña electoral no ha sido ciertamente nuestra prioridad. Mi prioridad ha sido llevar nuestras propuestas a la gente con quienes he estado, por ejemplo, este fin de semana en Tacna, en Moquegua, agricultores que están preocupadísimos por para el no tema de la salir del sequía. tema minero que me interesa. Pero sí, quería responder. Sí, eso también lo vamos a ir conversando, pero vamos por orden. Es que Ya quería hemos responder hablado. sobre la relación y la ¿Qué voluntad tiene de diálogo usted con las con- grandes empresas. Yo sí, en varias Usted tiene la oportunidades, voluntad, sin embargo, todavía no ha tengo tomado toda la contacto. voluntad, y en oportunidades anteriores, no en el marco de esta campaña electoral, pero en oportunidades anteriores sí he tenido diálogo con grandes empresas, empresas mineras, empresas petroleras, justamente para decirles que tienen que respetar las reglas de juego y que yo no acepto, Maritere, por ejemplo, que en el Pastaza, donde viven pueblos indígenas, se haya permitido que impunemente se contamine, se maten lagunas que yo he visto con mis propios ojos, negras de petróleo, que afectan la salud de las personas. Eso yo no lo acepto y yo se los he dicho, se los he planteado así con Sí, absoluta yo le pregunto claridad. esto, señora Verónica, porque de alguna manera podrían algunos empresarios percibir que hay una cierta animadversión o poco afecto hacia ellos como grandes empresas y como inversión privada. Pero vamos al campo minero, ¿no? Ya quiero centrarme en la minería. Usted tiene en sus filas a gente digamos, extractivistas, personas que ya conocemos, bueno, el padre Arana, ¿no? El ex padre Arana, en fin. Y ustedes de alguna manera plantean algo que está muy bien, que es la diversificación productiva. Sin embargo, eso no es tan fácil de hacer. Requiere dinero, tecnología. En este momento no estamos en condiciones de cambiar de la noche a la mañana. Solamente por citar el caso de Evo Morales. Ya lleva 3 periodos y no ha logrado hacer la famosa, ¿no es cierto?, diversificación productiva. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Cuál va a ser su posición frente a la gran minería? En primer lugar, nadie en el Frente Amplio es antiminero o antiminera per se. Lo que sí hemos dicho es que no aceptamos que la minería se imponga por el chantaje o a sangre y fuego, como se ha querido hacer, por ejemplo, en este gobierno. Yo no acepto que ciudadanos peruanos hayan tenido que morir en un conflicto social por la imposición de proyectos mineros, cuando perfectamente se pudo haber evitado ese tipo de situaciones dialogando con la gente, poniéndonos de acuerdo previamente, dando garantías desde el Estado que se van a hacer respetar los derechos ambientales de las personas, su derecho a una vida sana, a un desarrollo. Minería, claro que sí, la necesitamos aún, pero con reglas de juego claras, que no contaminen las fuentes de agua. Las reglas que ya están, ya hay reglas claras. El problema es que no se respetan. La consulta previa, por ejemplo, es una ley plenamente vigente el día de hoy, que tiene rango constitucional y que muchas empresas y el propio Estado ¿respetar las reglas vigentes o cambiarlas? No quieren respetar. Tiempo. Hay reglas que hay que respetar, como la consulta previa, como la no contaminación ambiental, y hay algunas reglas que hay que aclarar para que todos sepamos a qué atenernos. Perfecto, gracias Verónica. Gracias. Mijael. Señora Mendoza, buenas noches con ustedes. Quiero hablarles sobre 2 de sus propuestas que me han parecido no solo interesantes, sino que son 2 propuestas que suscribo. Usted, en su rol como congresista, apoyó la posibilidad de unión civil y ahora nos habla en su plan de gobierno de matrimonio igualitario.
Además, ha propuesto que el Estado sea laico. ¿Nos puede hablar sobre los fundamentos morales de estas propuestas, por favor? El principio que está detrás de todo esto es la igualdad plena. Nosotros no aceptamos que el Estado le dé privilegios a un determinado sector, en este caso la Iglesia Católica, que nosotros respetamos plenamente, como todas las creencias religiosas, como todas las instituciones religiosas, pero creemos que no debe haber privilegios para ninguna de ellas. Y en segundo lugar, yo creo que el Estado tiene que definir sus leyes, sus políticas, sus normas, no en función de las creencias religiosas de algún funcionario en particular, ni por la presión de alguna iglesia en particular, sino en función de la realidad y la necesidad de la gente. Y si me permites, quiero dar un ejemplo muy concreto. En nuestro país tenemos 13% de embarazo adolescente, una cifra que en lugar de reducirse ha estado aumentando, ¿no? Que tiende a 14%, 30% en la Amazonía. Y eso, entre otras razones, porque hasta el día de hoy no damos en las escuelas públicas como privadas una educación en materia de salud sexual y reproductiva. Correcto. Y eso ocurre principalmente por injerencia de ciertas jerarquías eclesiales. Permítame que le interrumpa que un no minuto, quieren que esto ocurra. señora Mendoza, para hablar un tema del patrimonio. Parte del argumento con el que muchos de quienes creemos en la unión civil es que el Estado no tiene por qué decirle a los homosexuales qué hacer con su patrimonio. ¿Estaría usted de acuerdo en decir que en un posible gobierno suyo se evitaría que las mayorías coopten el gobierno para imponerle su visión del mundo a las minorías? Perdóneme, que la mayoría... En un posible gobierno suyo, ¿se podría decir que usted trataría de evitar que las mayorías tomen el gobierno para imponerle una visión del mundo a las minorías? En un gobierno del Frente Amplio Sí. vamos a respetar los derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, mayorías o minorías, sin ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por orientación sexual, ni por condición socioeconómica, ni porque viven en una comunidad campesina o viven en una zona urbana. No habrá discriminación. Garantizaremos derechos iguales para todas y para todos. Correcto. Operando bajo esas premisas, ¿estaríamos de acuerdo en decir que la reforma agraria fue un robo? ¿La reforma agraria fue un robo? Le Habría pregunto. que preguntarle a las familias campesinas en Cusco, en Puno, en Apurímac, si es que para ellos fue un robo. Para ellos fue la devolución de algo que les pertenecía y que con el fruto de su trabajo hacían producir y hoy hacen producir. Ellos más bien sienten que se les devolvió algo que era suyo. Pero para entenderla, el argumento por el cual creo que usted y yo estamos de acuerdo en que la unión civil debe ir, y también el matrimonio igualitario, es que el Estado no tiene por qué juzgar cómo los individuos deben utilizar su patrimonio. Hay miles de bonistas de la reforma agraria que todavía no han recibido su dinero. Estamos de acuerdo, podemos decir que siguiendo esta lógica secuencial, la reforma agraria implicó un robo a quienes no han podido cobrar. No implicó un robo, implicó la devolución de sus tierras a las familias campesinas. Y eso es algo que, ojo, le costó años de lucha a los campesinos en las regiones que hemos mencionado a lo largo y ancho del país. Más bien se les ha restituido un bien que era suyo. Correcto, entonces voy entendiendo que es solamente cuando la minoría es una de su afinidad. Una siguiente pregunta de otro tema. ¿Qué opinión le merece? Estamos hablando de minorías. Las comunidades campesinas, las familias campesinas, los agricultores eran más bien una mayoría en este caso. Justamente por eso se lo digo, porque los expropiados también son una minoría que nadie está dispuesta a defender porque no es popular y menos socialista. No se trata de que sea popular o no, se trata de qué cosa es justo o no es justo, no de lo que es popular. Correcto. O no. Yo no estoy aquí para acomodarme, ¿no? Y dar una respuesta en función de agradar a un panel o agradar a preguntarle rápidamente, personas. ¿qué opinión le merece la Revolución Cubana? Creo que es un proceso que ha permitido garantizar derechos sociales para amplias mayorías de las poblaciones. Tenemos, por ejemplo, importantes avances en educación, pero no es un modelo que queremos calcar aquí en el Perú, por si acaso. Nosotros yo creo que el Perú tiene suficiente riqueza, potencial, historia, tradición, cultura como para encontrar su propio camino. Si esa es su Termino con preocupación. una pregunta bastante sencilla. Si usted hubiese sido homosexual en 1960, ¿hubiese preferido vivir en Nueva York o en La Habana? Yo siempre hubiese querido vivir en el Perú. Yo hubiese luchado por mis derechos. El Perú no es una de las opciones que le planteé. Pero es que no me lleve a otro país. Yo me identifico con el Perú y con la historia peruana, y así hubiese estado en una situación compleja y difícil, hubiese luchado, como he luchado en muchos otros temas, para garantizar no solamente mis derechos, sino los derechos de otras personas. Gracias. Yo me iba a Nueva York. Muy bien. Lorena.
Buenas noches, señora Mendoza. Buenas noches. Un poco retomando lo que Maritere le preguntaba a propósito de los proyectos mineros, no termina de quedar claro si el Frente Amplio está realmente a favor de la minería, porque su desarrollo económico, como lo proponen, está orientado en otros sectores. Es muy simple. Conga, Las Bambas, Tía María, en un gobierno suyo, ¿van o no van? Proyectos mineros que se pretendan imponer a sangre y fuego, como ha ocurrido en los casos que usted ha mencionado, por lo menos en el caso de Conga y Tía María, no van. Definitivamente no hay condiciones. Con muertos de por medio, de ninguna manera. Con empresas que además tienen antecedentes gravísimos de corrupción, que tienen antecedentes gravísimos de no respetar los derechos de sus trabajadores, no van. Hay otros proyectos mineros que están en curso y que tendrán que continuar, como es el caso de Las Bambas, como es el caso de Tintaya, y garantizaremos que continúen respetando las reglas de juego. Y si hay otros que se pueden dar también en condiciones de respeto de derechos, bienvenidos. Se lo preguntaba, señora Mendoza, porque hay 15 proyectos mineros retrasados, lo que ha implicado que el país deje de percibir 67.000 millones de dólares. Con eso, por ejemplo, se financian casi 7 años de pensión 65, uno de los programas sociales que incluye en su plan de gobierno, que quiere duplicar. Durante el primer año de su gobierno, usted propone que no sean 250 soles bimestrales, sino 500. ¿De dónde sacamos el dinero entonces? Pero preguntémonos primero por qué esos proyectos mineros están detenidos. Y es sencillamente porque los precios de los minerales se han caído dramáticamente en el mercado internacional. Entonces, los inversionistas en este momento no necesariamente están interesados en sacar adelante esos proyectos. Probablemente en unos años más vuelvan a estarlo, pero no es el caso. Y precisamente es por eso que nosotros planteamos que no podemos seguir obsesionados con la minería y solamente con la minería, que tenemos que hacer esfuerzos en promover otros sectores productivos que tienen enorme potencial. Por ejemplo, el agro, por ejemplo, el turismo, por ejemplo. No es posible que en nuestro país tengamos menos turistas que en Uruguay. Es inaudito, teniendo un enorme patrimonio arqueológico, cultural, teniendo toda la potencialidad para hacer del turismo un motor de nuestro desarrollo. No lo estamos haciendo, no lo estamos impulsando lo suficientemente desde el Estado, y nosotros queremos hacerlo, porque lo que queremos es generar trabajo. Además, y son estos sectores precisamente los que más trabajo dan. Que en su plan de gobierno al año el Perú va a crecer 6%, a pesar de que todos los indicadores económicos indican que eso no va a ser así, porque hay recesión de fuera que nos va a golpear. Pero ustedes plantean 6% y crear 300.000 empleos al año. ¿De dónde? ¿Dónde va a trabajar esta gente? Es que nosotros sí creemos que se puede crecer en un 6%, pero no así como estamos. Tenemos que replantear la manera como hemos estado creciendo. Hemos estado creciendo básicamente dependiendo de los precios de los minerales que ya hemos dicho se han caído, y eso no se va a revertir mañana ni pasado mañana. Nosotros planteamos otro tipo de crecimiento, promoviendo otros sectores, por ejemplo, como el agro, otra vez, como el turismo, como las micro y pequeñas empresas, que son las que hoy generan cerca del 70% de los puestos de trabajo. Micros y pequeñas empresas. Ahí hay un problema, porque usted plantea aumentar el salario mínimo a 1.000 soles, y a los que va a ahorcar no son a los grandes empresarios, sino a ese pequeño y mediano empresario que hace el esfuerzo por ser formal, y usted le va a decir de pronto que tiene que pagar 1.000 soles. Con los sobrecostos termina siendo 1.400 soles, más o menos lo que gasta por un trabajador. Van a terminar votando gente. Es que vamos por partes. Primero, el aumento del sueldo mínimo no es una propuesta aislada, está dentro de todo un paquete que incluye medidas reactivadoras, que incluye medidas de redistribución y que incluye medidas de diversificación. Y para las micro y pequeñas empresas lo que estamos planteando es, por ejemplo, facilitarles acceso a crédito barato, ¿no? Constituir un fondo de 10.000 millones de soles para que puedan acceder a créditos no de 50, 60% como los que tienen ahora, pero sino con créditos con tasas de interés de cerca de 10%, para que realmente puedan acceder a estos, ampliar, mejorar su negocio, su producción, para generar más y mejor empleo. Y el salario mínimo entonces de 1.000 soles solamente termina afectando a menos de 300.000 peruanos. Menos del 1% de la población es la que realmente se beneficia directamente del salario mínimo. ¿Le parece que suena una medida populista? Suena bien, pero no necesariamente es la más eficiente para ayudar a la formalización, porque de cada 100 trabajadores, 80 son informales. Es que otra vez no es una medida aislada, y si beneficia a 300.000 peruanos, enhorabuena, eso es lo que planteamos, porque con 750 soles, señores, no se puede vivir. Yo quisiera saber si alguien aquí puede vivir con 750. Es imposible, es imposible. Es tiempo de recuperar además el atraso histórico que tenemos en los salarios. Hoy el sueldo real, el poder adquisitivo con un sueldo mínimo es el equivalente a la tercera parte de lo que se ganaba en los años 70. Entonces, nosotros planteamos recuperar ese atraso histórico con sueldos dignos. Pero repito, no es una medida aislada. Para revertir el problema de informalidad,
Vamos a reactivar la economía, vamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas, no solamente con crédito barato, sino también con programas de asistencia técnica, con centros de innovación tecnológica en cada región que puedan ayudar a darle valor agregado a su producción. Muy bien. Gracias, Con el señor Antonio Muñoz, por favor, de Sol TV. Buenas noches al panel, buenas noches Verónica. En primer lugar quisiera dirigirme 20 segundos a todos los televidentes y saludar esta alianza estratégica entre Latina y Sol TV que permite a periodistas de las regiones estar acá y traer la voz, en este caso, de los norteños. Muy bien. Mi primera pregunta, candidata Verónica Mendoza, es cuando revisamos el acápite de seguridad ciudadana que tanto nos interesa a los norteños, encontramos puntualmente que dice a la letra nombrar un SAR de la seguridad ciudadana a la cabeza del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Y qué significa esto de un SAR? Hay una gran incertidumbre en eso. ¿Qué significa nombrar un SAR? O sea, ¿no va usted a estar a la cabeza del Sistema de Seguridad Ciudadana? ¿Va a nombrar a alguien? ¿Va a haber el ministro del Interior se convertirá en el denominado SAR? ¿Qué significa eso? Explíquenos, por favor, porque no está explicado en su plan de gobierno. A ver, lo que planteamos en materia de seguridad ciudadana es, por un lado, una reforma que sí necesitamos en la Policía Nacional, primero para erradicar la corrupción que lamentablemente está enquistada en su interior, segundo, mejorar sus remuneraciones, sus sueldos, mejorar su capacitación y su especialización, sobre todo para combatir el sicariato, la extorsión que viene aliada al narcotráfico y a mafias políticas también, hay que decirlo, y eso requiere de un trabajo de investigación, de inteligencia, que requiere una capacitación especial y de infraestructura, tecnología particular que pueda acompañar esta tarea. Pero también planteamos fortalecer el rol de la gente organizada. Hay experiencias exitosas de juntas vecinales, de rondas campesinas, que no solamente colaboran con su Policía Nacional, sino que también fiscalizan en alguna medida su trabajo, y creemos que es importante fortalecer a la sociedad civil organizada. Pero a la raíz de todo este problema está la falta de oportunidades para la gente y para nuestros jóvenes en particular, que si no tienen Verónica, oportunidad de educarse, de recrearse, de trabajar, en su plan probablemente de gobierno. terminen Sí, pero la pregunta puntual era con respecto a nombrar un SAR. En su plan de gobierno dice nombrar un SAR de la seguridad ciudadana. La palabra SAR pues tiene toda una concepción histórica, pero también se conoce pues como una, ya simbólicamente como una persona que tiene poder absoluto, en fin, ¿no? ¿Qué significa esto de nombrar un SAR, Verónica? No, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lo preside el presidente de la República, lo presidiré yo en mi gobierno y yo misma estaré monitoreando la reforma necesaria. Es una responsabilidad que atañe directamente a la propia Presidencia de la República y así será en mi gobierno. Y tenemos toda la voluntad para implementar una verdadera reforma de nuestra Policía Nacional y para combatir también la corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Usted también ha de nada sirve que la policía chape al choro si a la media permitir... hora el fiscal lo va a soltar. Ahí también tenemos que impulsar una Justamente reforma. hablando de la Policía Nacional, ¿usted también ha señalado que permitiría la sindicalización de la Policía Nacional? Yo creo que es fundamental. Todos los trabajadores y funcionarios públicos en nuestro país deben poder tener derecho a sindicalizarse. Una de las principales razones que impide combatir la corrupción dentro de la Policía Nacional es que cuando un policía honesto, probo, que los hay, identifica un caso de corrupción y lo quiere denunciar, inmediatamente es apabullado y silenciado, ¿no? Y porque no tiene mecanismos para alzar su voz. Yo creo que es perfectamente necesario y legítimo, como en cualquier otro sector. Claro, pero la sindicalización también significa que tendrían derecho a los paros y las huelgas, y eso no está permitido, la ley no lo permite. Acá, o sea, lo que usted está planteando, si bien es cierto, puede sonar muy bonito, pero también trae consigo otras cosas. O sea, significa que si los policías pueden sindicalizarse, ¿también tendrían derecho a hacer paros y huelgas? Se puede establecer una legislación que dé las garantías, ¿no?, para cubrir siempre el requerimiento de seguridad ciudadana, pero es perfectamente posible, por supuesto. Se tendría que cambiar varias normas, incluso tal vez cambiar la constitución política, ¿sí? ¿Todo eso? Por supuesto, lo que sea necesario. A ver, yo no quiero ser presidenta de la República para seguir haciendo más de lo mismo, lo que han hecho los gobiernos precedentes. Lo que queremos hacer es justamente cambiar las cosas. Y si para eso hay que cambiar algunas normas, así lo promoveremos. Y si para eso hay que cambiar la Constitución, puede ser sumamente peligroso.
puede ser sumamente peligroso. ¿Cambiar la Constitución? No, el tema de sindicalizar la Policía Nacional. Yo creo que es perfectamente legítimo que funcionarios públicos, como son nuestros policías, también puedan ejercer su derecho a protestar, a exigir mejores condiciones laborales y alzar su voz cuando ven casos de corrupción dentro de su institución. Tiempo. Muy bien, ahora me toca a mí, Verónica. Mónica. Vamos a reforzar algunas cosas. Número 1, cambio de constitución implica ¿qué? Primero, implica tener una mayoría en el Congreso para tener la posibilidad de cambiarla. ¿O hay otra forma de cambiar la Constitución? Nosotros aspiramos, Mónica, en este proceso electoral a generar las condiciones para tener efectivamente una mayoría en el Congreso. Ya, pero eso no es realista pero hoy, ¿no? No solamente en el Congreso. Bueno, tenemos todavía 2 meses por delante, Mónica. Y además, yo siempre he sido muy clara y honesta en señalar a los ciudadanos a quienes me dirijo que efectivamente cambiar una constitución no es algo que se haga de la noche a la mañana ni es una cosa fácil. Necesita consenso. Que requiere de un amplio consenso en el Congreso, pero eso no tiene y un hoy día amplio el respaldo ciudadano también. Vamos a trabajar, estamos trabajando, estoy trabajando para construir ese consenso e informando, Mónica, sobre todo, por qué quiero cambiar esa constitución. Porque no se trata te de ruego que seamos, mira, mismo. seguramente vas a tener mucha oportunidad para hacer declaraciones de otra naturaleza, pero el formato es pregunta-respuesta. En el tema que se había quedado la sindicalización de la policía, un poco es ponerse la media antes que primero el zapato, ¿no? Y después ponerse la media. La institucionalización de la policía es una cosa que hay que hacerse y hay que hacer una reforma. Tú llegaste al Congreso, llegaste al gobierno del señor Ollantumala con un plan de gobierno que era la gran transformación. ¿Quiere decir que esa gran transformación es la que tú aplicarías de llegar al gobierno? No, el Frente Amplio tiene su propia plataforma y propuesta de gobierno, no vamos a copiar, no estamos aquí plagiando nada como tienen costumbre otros, tenemos nuestra propia visión que difiere de la gran transformación. No hay nada de la gran transformación. Hay algunos puntos en los cuales se coincide, por ejemplo, en la necesidad de recuperar nuestros recursos para ponerlos al servicio de la gente, recuperar ese gas que se viene explotando desde hace 10 años, que hasta hoy no beneficia a los peruanos, Mónica. Yo no acepto. Pero no es posible pues un gas a 12 soles. Realmente eso es una barbaridad. Lo que sí eso es poco posible, realista. A ver, lo que sí es posible es que, como en Colombia, ahorita 70% de las familias tienen una conexión de gas en sus domicilios. Me parece muy bien. En el Perú, ¿sabes cuánto es, sistematización. Mónica? 3%. Correcto. Después Me de parece 10 que eso debe años ampliarse. de explotación. Eso tiene que cambiar, tiene que ampliarse, tú lo has dicho, y para eso hay que renegociar Reforzando los contratos otra de las preguntas de que Camisea quedó. y hay que garantizar la masificación con el polo petroquímico en la costa sur. ¿Pagaría o no tu gobierno los bonos de la reforma agraria? Un sí o un no. Eso es lo que está dirimiendo el Tribunal Constitucional. pero Mónica, ¿cuál es tu esperaremos el pronunciamiento ¿Qué del debería Tribunal Constitucional. pasar? ¿Es justo? Repito, cosa de la institucionalidad, el Tribunal Constitucional está dirimiendo en ese caso, No hay esperaremos que dirima. Ok, tributos. ¿Aumentarían los tributos en un gobierno eventualmente de tu partido, ¿no es cierto? Del Frente Amplio. ¿Dónde serían los aumentos de esos tributos? Eso lo he leído en el plan, ¿no? Sí, sí, habrá una reforma tributaria con una lógica de justicia tributaria. Por ejemplo, una cosa concreta que te puedo señalar es que vamos a revertir renta, por ejemplo. Esta reforma que ha hecho el gobierno del señor Humala el año pasado, que le ha recortado, le ha exonerado, perdonado impuesto a la renta a las grandes empresas, tercera categoría, lo que ha significado, ojo, Mónica, pero habla de que el un aumento Estado en renta, ¿no es deje de cierto? recaudar 3.000 millones de soles, Correcto. justamente lo que necesitamos para financiar un año de pensión 65. Perfecto, Entonces, el pero tema es mi pregunta es ¿dónde bien pones tu concreta. O sea, prioridad? ¿va a subir, por ejemplo, renta? ¿Va a subir IGB? ¿Qué es lo que va a subir de acuerdo al plan de gobierno del aspecto económico de tu partido? A ver, en regla general, tienen que pagar más los que más tienen. Eso suena y un muy lindo, ejemplo pero concreto, pero sí, o sea, me estoy parece dando- genial, pero en términos reales, digamos, lo que hay que ampliar es la base tributaria que nadie la ha podido ampliar. Tendría que ampliarse de 15 a 18% para tener la posibilidad de hacer los cambios que tú estás realizando, Por eso, que tú estás planteando. Vamos por partes. Ejemplo concreto, recuperar el impuesto a la renta de tercera categoría, todo lo que se le ha exonerado en este gobierno a estas grandes empresas. En segundo lugar, combatir eficientemente evasión y elusión tributaria. No lo está haciendo la SUNAT. No lo está haciendo adecuadamente la SUNAT. Para darte un ejemplo muy concreto, hay una denuncia muy bien sustentada del periodista Raúl Wiener de elusión tributaria de parte
parte de la empresa minera Yanacocha, que la SUNAT ni siquiera ha querido mirar. Otro ejemplo concreto, la Telefónica le debe al Estado peruano, ¿cuánto, Mónica? Cerca de 2.000 millones de soles. ¿No te parece que eso lo deberíamos cobrar en lugar de hacernos de la vista gorda y renovarles el contrato en lugar de me parece que deberíamos cobrar todo, pero lo que no podríamos ser es permisivos con el 60 o 70% de la informalidad del país, que tampoco paga nada. No, pero la solución no está en perseguirlos, ¿no?, con palo de la SUNAT detrás de ellos, sino en ayudarlos a formalizarse. Y precisamente para eso planteamos crédito barato, para que puedan ampliar, mejorar su negocio, tener mayor renta, que puedan formalizarse, me quedan asistencia técnica, capacitación para que puedan mejorar su situación. Un año de producción de conga es más o menos 300 años de producción agropecuaria. Lamentablemente el Perú es un país minero. Si uno no respalda la posibilidad de conga, más allá del sangre y del fuego que señalas, y yo estoy de acuerdo contigo, difícilmente vamos a poder sacar el cuero de la misma correa. Es imposible. 5 muertos en conga. 1, para mí es suficiente. Lo que pasa es que a mí me indigna que siempre nos remitamos a los millones que hemos perdido, o que supuestamente pero no vivimos en perdido, otro país. Este país es minero. Nadie se acuerda, Mónica, es que perdóname. Todos nos acordamos de los muertos. Nos acordamos de los muertos de los terroristas, nos acordamos de los muertos de los que lanzan guaraca, nos acordamos de todos los muertos. Bueno, enhorabuena, Mónica, que sea tu caso, pero yo tengo la impresión que aquí nadie se quiere acordar de los 5 muertos en Cajamarca, los 3 muertos en Espinar. Para nosotros, la vida humana está por delante, Mónica. Te agradezco. Vamos con Aldo, la segunda ronda. Le quería preguntar, señora Mendoza, ¿cuál es el problema con su candidatura? ¿El mensaje o el mensajero? Porque si uno mira su posicionamiento, las encuestas está alrededor del 2%, su mayor porcentaje de voto, de intención de voto es en Lima, 2.4 contra 1.7 en provincias, siendo usted sureña, cusqueña, tiene 1.5 en el sur, tiene en AB 3.8, AB, con una cosa muy rara, una candidata izquierda contra 0.9 de DE, tiene 0.8 en rural, y su votante mayor está en 40 años para más, o sea, su votante es una persona limeña mayor del grupo AB, me imagino que Dambert. ¿Podemos ver un video de un meeting que hay en el Cusco, por favor? La idea de que la prioridad es la vida humana, es la persona humana, es la dignidad humana, y no como dicen estos gobiernos y como dicen... Eso es terrible, ¿no? Ese video en Quillabamba se supone que es la base electoral de usted y hay 80 personas. Quillabamba, he revisado, tiene 30.000 habitantes. ¿Qué está sucediendo con la candidatura de Verónica Mendoza? Aldo, me hubiera encantado que pusieras el video del mitin que hemos tenido en la ciudad del Cusco el lunes, que ha sido multitudinario. Las imágenes que tú has puesto son efectivamente en Quillabamba, un diálogo final con nuestros militantes, mi despedida, que no es un mitin. No es un mitin. A ver, hay un estrado, está usted sobre el estrado, está hablando con un micro y se está dejando auditorio. Si eso no se llama un mitin, no es si un maulla es un gato. Es el local del Frente Amplio que tenemos en Quillabamba, y es nuestra militancia a la cual yo me dirijo para agradecerles la jornada que hemos tenido recorriendo la provincia. Entonces, conversando con la gente. Y lo otro tampoco era un balón. Yo te pido que mires en nuestras redes sociales el mitin que hemos tenido en Cusco, el mitin que hemos tenido tiempo, le pasaría, este fin de semana tengo la salida Tacna. del mitin del Cusco y conté entre 500 y 1.000 personas caminando, que al último sale Pedro Franque. Lamentablemente no tengo tiempo para pasárselo por esta cuestión del formato y el tiempo que tengo, pero tampoco fue un mitin multitudinario. Pero yendo a otro tema, ¿usted firmó o no, participó o no en las discutidas libretas de Nadine Heredia? Porque tenemos acá un video, ¿podemos pasarlo por favor? David Quintana, un militante nacionalista. ¿Está por ahí el video? Ella la apoyaba en todos los temas. Y obviamente cuando una persona anda ocupada y tiene muchos apuntes que hacer, entonces yo he visto por lo menos que ella le apoyaba en tomar nota de algunas cosas. David, ¿usted ha escrito las libretas, sí o no? No. Entonces David Quintana miente. Yo no tuve absolutamente nada que ver, ni en cuentas, ni en agendas. ¿Se somete a una prueba grafotécnica, ni un problema? Totalmente. Me he sometido a la Comisión de Fiscalización del Congreso y donde quieran preguntarme, indagar sobre este asunto, yo no tengo ningún problema. Quintana miente. ¿Por qué miente Quintana? No lo sé. No tiene idea, me parece. Bueno, no tengo ni la menor idea. No sé qué interés tendrá el señor, no tengo ni la menor idea. Pero yo quisiera que quede algo aquí absolutamente claro, Aldo, Mónica.
Yo renuncié al Partido Nacionalista en junio del 2012. Fui la primera en renunciar. Entonces no tengo ningún vínculo con el oficialismo, con el Partido Nacionalista en este momento desde hace mucho y tiempo. eso lo tengo ya. clarísimo. Ustedes han tenido un cisma evidente y ya no tiene nada que ver uno con el otro. Me Porque importa Quintana que quede claro ha para ido la al gente. Congreso y ha dicho algo tan serio como eso. O sea, Quintana, no lo sé. Bueno, está mintiendo. Te quería preguntar también, ha habido, tengo unos videos, por favor, Justiniano Apaza. Ha habido una serie de... Mi profundo respeto a los que han participado en las elecciones del 10 de enero, porque hemos creído en la transparencia, en la buena fe. En primer lugar, no tengo ninguna portátil. En segundo lugar, a través de mis 50 años de lucha jamás he acostumbrado a ser portátil. Y hay otro de Sergio Tejada, por favor. A lo que voy es... Estamos buscando todos los caminos para poder confluir en una propuesta que, como hemos dicho siempre desde el Bloque Nacional Popular, apunte a que haya un solo programa, un solo frente y un solo candidato que pueda representar las aspiraciones populares. A lo que iba es, el Frente Amplio es sectario, no ha invitado al señor Sergio Tejada, que ha visto que está tirándole flores. Aldo, porque ya el Susel, que quiso irse a otro sitio, Castro Gómez tampoco está, García Núñez, Xiomi y íconos del sur como David Quintanilla en Puno y el señor Justiniano Apaza, sindicalista de toda la vida de la CGTP. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cortan tantas cabezas? A ver, Julio Castro y el Partido Socialista están participando No lo del veo, Frente pero Amplio. no va a Congreso. Al señor Tejada lo invitamos para que fuera candidato nuestro al Congreso. Él tomó una decisión distinta que yo respeto. El Frente Amplio agrupa a distintas organizaciones sociales, políticas, colectivos de jóvenes. Estamos totalmente abiertos a seguir recibiendo gente. A lo que se refiere el señor Apaza es que ha habido... Porque, mucho ojo, somos la única agrupación política que ha convocado elecciones ciudadanas abiertas para definir las candidaturas al Congreso, democráticamente, como debe ser. Como yo misma, ¿no?, me sometí a un proceso de elecciones ciudadanas abiertas, compitiendo con otros 6 candidatos, cosa que no se ha hecho en ningún otro partido político. Y eso está... Pero no me ha contestado qué pasó con Capaz y Quintanilla, porque han eliminado... Aldo, vamos con María. Eso es lo que el Comité Electoral Nacional está resolviendo. Voy a aprovechar el tiempo para, le voy a dar el tiempo mío para que conteste la pregunta de Apaza. Efectivamente, para mí también fue un escándalo, porque Apaza es una persona muy querida, es un líder, en Arequipa tiene mucho arraigo, y él mismo se sorprende y no entiende cómo, después de haber ganado, haya sido sacado de la lista. Es decir, esa es la nueva política de la que usted habla, esta nueva política de dar participación a todos, o es que él no es de su partido, de su agrupación o de su entorno, razón por la cual pues no está ahí y fue sacado, ¿no? El Frente Amplio convocó elecciones ciudadanas abiertas para definir las candidaturas al Congreso, cosa que ningún otro partido político ha hecho. En el 99% de los casos ha sido exitoso y ha habido algunos casos donde se han denunciado algunas irregularidades, como ocurre en todo proceso electoral. Y nuestro Comité Electoral Nacional... En este caso concreto. Hay una denuncia de irregularidades que nuestro Comité Electoral Nacional está resolviendo de manera autónoma, porque aquí no se designa a dedo a los candidatos porque son amigos de quien lidera el proceso, coincide en todo caso ni que por es la bastante billetera. extraño lo que pasó ahí, tomando en cuenta de quién estamos hablando. No estamos hablando de un desconocido. Yo tengo el mayor de los respetos por Justiniano Apaza, pero nuestro Comité Electoral Nacional es quien tendrá que en última instancia definir si hubo o no irregularidades en ese proceso. Ya, solamente quiero terminar con las palabras de Sergio Tejada. Encontramos una actitud muy hostil de parte de algunos dirigentes del Frente Amplio, sobre todo en contra de mi persona. No veían con buenos ojos, etcétera, etcétera. Lo digo porque, digamos, es parte de la nueva política que usted está propugnando. Ahora, un tema sobre el gas, ya no para centrarnos en el precio del gas, porque me imagino que usted no tiene idea de cuánto debería costar el precio del gas. Maritere, hoy en Lima algunas familias tienen por fin una conexión de gas en sus domicilios y pagan mensualmente alrededor de 15 y 16 soles, y es lo que nosotros quisiéramos extender para todas las familias del Perú, del sur en particular, del Cusco para empezar, que es inaudito, es el territorio de donde se saca el gas de Camisea y es donde más caro es. Cuanto más te acercas al yacimiento de gas, más caro es tu balón. Y esa es la situación que queremos revertir y que ojalá todos los peruanos podamos acceder a un gas que nos cueste 15, 16 soles mensuales. Esa es nuestra aspiración. En ese sentido, usted, por supuesto, ha pedido revisar, renegociar los contratos del lote 56, 88, que no es solamente su propuesta, también le ha dicho Alfredo Barnechea, que probablemente tengan un fondo de razón. Es verdad lo que usted dice, el gas es traído desde la costa y por lo tanto cuesta muy caro.
¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, usted también ha pedido construir el polo petroquímico en Hilo? Esta inversión, estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero para construirlo? Si es que paralelamente estamos negociando los contratos del gas, es decir, no le vamos a decir a las compañías, negociamos, cambiemos la regla de juego, pero también inviertan en este nuevo proyecto. Un minuto. ¿Cómo va a ser? A ver, en primer lugar, los contratos se renegocian todo el tiempo y estos mismos contratos se han renegociado y cambiado cantidad de veces. El detalle es que siempre se ha hecho a favor de las empresas. Creo que por una vez nos merecemos como país que se haga a favor de la gente, de las familias peruanas. En segundo lugar, el polo petroquímico, tenemos cantidad de inversionistas privados interesados en hacerlo. Lo que están pidiendo y clamando es un Estado que ponga un poquito de orden, que ponga las reglas de juego claras y que los convoque y que les garantice el abastecimiento de gas para ese polo petroquímico. Precisamente para eso es que queremos garantizar tener el insumo, la materia prima, porque hoy, si dejamos las cosas tal como están, corremos el riesgo de tener un tubo, el gasoducto del sur que se está empezando a construir, vacío, porque no tendremos asegurado el gas del lote 88, 58, porque hoy, particularmente en el caso del 58, tal como están nuestras normas, el empresario, la empresa en cuestión puede hacer lo que le dé la regalada gana con nuestros recursos, si quiere se lo lleva a China, y eso nosotros creemos que tiene que cambiar, que el Estado tiene que poder decidir dónde tiene que ir prioritariamente ese gas. Mijael. ¿Alguna vez ha ido a Venezuela? Estuve sí un par de veces, en el 2007 me parece. ¿Con Nadine Heredia? En una oportunidad coincidí con ella en un evento de un encuentro de mujeres. ¿En esos viajes conoció a Nicolás Maduro? No, nunca. Uno de esos viajes fue muy poquito antes de la cumbre de APEC en Lima. No tengo ni la menor idea, no recuerdo la verdad. En su registro migratorio, que coincide con el de Nadine Heredia, parece que viajaron juntas o que estuvieron en Caracas en el mismo momento en 2 oportunidades, y una de ellas fue poquito tiempo antes de la cumbre de APEC, mientras la candidatura en ese momento de Luzumala organizaba una cumbre paralela. ¿Recuerda si vio algún tema logístico de la organización de esta cumbre paralela? No, en absoluto, nada que ver. Como le comenté, en una oportunidad fui para un encuentro de mujeres y en otra oportunidad para un encuentro de partidos de organizaciones políticas de izquierda. Nada que ver con lo que usted comenta. ¿Y fue Nadine Heredia, usted y otras mujeres o fueron ustedes dos? No, por supuesto, cantidad de mujeres de todo el país. Estuvo también, por ejemplo, la parlamentaria Hilaria Supa también. Participó en este encuentro, claro que sí. ¿Venezuela es una dictadura? No, se han producido elecciones, una recientemente en la cual ha ganado la oposición, el Parlamento. Y dígame una cosa, ¿a usted le parece que la libertad en Venezuela es una virtud? ¿Es una virtud del gobierno? Yo creo que hay una grave crisis en Venezuela, económica y política, y que quede absolutamente claro aquí y ahora. El Frente Amplio no va a replicar, no va a copiar ni el modelo venezolano, ni ningún otro modelo, por si acaso, si es que eso es lo que le preocupa. Eso no es lo que le pregunté, pero gracias de todos modos. Lo que quiero saber es, desde su perspectiva de candidata a ser estadista, ¿por qué cree que hay una crisis en Venezuela? Hay una grave crisis económica. ¿Pero de dónde? ¿Cómo se originó? Hay un problema de gestión, hay un problema de corrupción, en fin, múltiples problemas que espero el pueblo venezolano pueda resolver lo más pronto posible, y creo que felizmente se está transitando hacia una transición, valga la redundancia, democrática. Una pregunta para terminar. Imaginémonos que usted es la gobernante de un pequeño pueblo, imaginario. En este pueblo viven 5 familias y cada familia, son todas pobres, percibe de ingreso mensual 5 monedas. Y usted tiene que elegir cuál va a ser la 6ª familia que se va a mudar al pueblo. Puede ser una 6ª familia con un patrimonio de 5 monedas o puede ser una 6ª familia con un patrimonio de 100 monedas. ¿A cuál de las dos elegiría? No entiendo la lógica de su pregunta, perdóneme. Quiero saber si prefiere usted la igualdad o la riqueza potencial. Yo creo que no hay necesariamente incompatibilidad entre igualdad, entre justicia, crecimiento, riqueza. Yo creo que hay que buscar un sano equilibrio entre todos estos valores. Pero si usted tuviese que elegir que un pueblo sea igualmente pobre o desigualmente potencial rico, ¿qué preferiría? Yo quiero para mi país igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de deberes. No creo que, por ejemplo, salud, educación, pensiones sean cosas a las cuales puedan acceder solamente aquellos que tienen dinero para pagárselo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un Estado que garantice igualdad plena, verdadera, para todos, que todos puedan acceder
a esos derechos que para nosotros son fundamentales. Una pregunta para terminar. Usted en su plan de gobierno plantea cambiar la Constitución. ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos cambiado? ¿Perdone? ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos ya cambiado desde 1823? Una constitución se puede cambiar en cualquier momento. Se requiere de una mayoría, es ¿Sabe cierto, cuántas hemos parlamentaria. cambiado? Es la pregunta. No tengo el dato en este momento. Hemos Lo cambiado, importante- hemos tenido 12. ¿No le parece que ya podríamos dejar la Constitución tranquila? No. Primero porque esta constitución se dio en un gobierno corrupto, delincuencial, cuyo líder está preso precisamente por corrupción y por violación de derechos humanos. Y segundo, porque son tantos los aspectos que hay que cambiar de la Constitución que nos parece perfectamente legítimo que haya que hacerlo. Para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para poder nombrar al Contralor por concurso público, para que las procuradurías sean totalmente Verónica, autónomas y los procuradores no tengan Perfecto. que pedir permiso para declarar, para eso hay que cambiar Queda la claro Constitución. que ustedes plantean cambiar la Constitución por Lo todas que esas razones. pasa, Mónica, Lorena. perdóname, es que creo que es importante que la gente sepa que no queremos cambiar la Constitución solamente por Porque se les capricho, ocurre, no. sino porque hay De acuerdo. múltiples razones. También múltiples Ollantumala quería aspectos cambiar la en los Constitución cuales y hay que volver a la del cambiar la 79, Constitución. digamos. Vamos con Lorena. Mijael le preguntaba por Venezuela, señora Mendoza. Yo le preguntaría concretamente, ¿considera que en Venezuela hay presos políticos? Ya lo he dicho. Creo que en el caso venezolano hay una grave crisis económica, política, hay serios problemas de vulneración de derechos, de no autonomía de poderes, y es algo que nosotros lamentamos, que rechazamos y que de ninguna manera vamos a replicar en nuestro país. Que quede absolutamente claro. Lo repito una vez más. Señora Mendoza. No vamos a calcar el modelo venezolano. Señora Mendoza, Nosotros queremos la otro pregunta- tipo de democracia plena para La pregunta nuestro que le país. hice fue, ¿considera que en Venezuela hay presos políticos? ¿Leopoldo López es un preso político? No acepto que ninguna persona sea perseguida por sus ideas, así yo discrepe radicalmente de ellas. No acepto que el Poder Judicial, que el Ministerio Público sean cooptados o usados para perseguir a líderes de la oposición o a cualquier persona simplemente por sus ideas. Esa es mi respuesta. En propósito de sus socios estratégicos en la región, ¿con quiénes serían? Yo creo que tenemos que desarrollar relaciones comerciales con todos los países vecinos, pero respetando nuestra soberanía. Y quiero traer aquí, aunque no tiene que ver específicamente con la región, el tema del Tratado Transpacífico. Es que a eso iba mi pregunta, Porque por eso permítame construir lo que le quería preguntar. Usted habla de respetar el nacionalismo, pero que hay que trabajar de manera en la identidad nacional, la soberanía nacional. Sí, claro. Y habla de los tratados, que usted está en contra del TPP que se acaba de firmar, quiere renegociar algunos otros acuerdos comerciales. ¿Va a respetar finalmente los tratados de libre comercio? En los aspectos en los que vulneren nuestra soberanía, los que atenten contra los derechos de los peruanos, por supuesto hay que revisarlos y renegociarlos. Y el caso del TPP es muy concreto. Lo ha reconocido el propio Ministerio de Salud, en el sentido de que va a afectar el acceso a medicamentos, va a hacer que se vuelvan mucho más caros los genéricos y los biosimilares que sirven para el tratamiento del cáncer. Para mí la prioridad es garantizar la salud de los peruanos, no beneficiar a empresas farmacéuticas transnacionales. Ese es nuestro concepto y por eso planteamos la necesidad de revisar, replantear, renegociar este tratado en defensa de ¿Desconocería nuestra el soberanía. TPP? ¿En un eventual gobierno suyo desconocería el tratado? Tendríamos que revisarlo, claro que sí. Usted, entre las cosas que plantea, tiene una propuesta interesante en su plan de gobierno. Quisiera que desarrolle un poco más al respecto. Establecer pensiones universales para todos los adultos mayores. ¿De cuánto? ¿De qué edad? ¿De dónde va a sacar ese dinero? En primer lugar, una base no contributiva, ¿verdad? Como pensión 65, que hemos planteado duplicar en el primer año de nuestro gobierno, llegar a 1 millón de personas, duplicar el monto. Ya lo he señalado, eso cuesta 3.000 millones de soles. Plata para eso hay, ese es el equivalente a lo que este gobierno le ha exonerado en impuesto a la renta a las grandes empresas. Para nosotros la prioridad es la gente y su derecho a una pensión digna. Luego vamos a implementar una reforma del sistema público de pensiones para que, por ejemplo, no todo esté a la carga del trabajador, ¿no? Al cual le descuentan el 13% de su sueldo, sino también participe el empleador y el propio Estado, como ocurre en todos los países del mundo. De incrementar las pensiones en 66%. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Mi pregunta siempre es, ¿de dónde sale la plata? El tema es que está dentro de una propuesta integral que incluye reactivación de la economía y diversificación productiva.
promover, apoyar sectores de la economía, otra vez, como el agro, el turismo, parques industriales como el polo petroquímico, que generen renta, que generen empleo formal, que generen tributación, que puedan garantizar el financiamiento de programas de este tipo. Es perfectamente posible. El problema es que hemos tenido gobiernos que no han hecho nada, que se han quedado de brazos cruzados simplemente rematando nuestros recursos. Es hora de un gobierno que vaya a chambear, que ponga un poco de orden, ¿no? Que promueve, no, una pensión digna no es asistencialismo, es un derecho fundamental que tiene que estar garantizado para todos. Eso es lo que estamos planteando. ¿Cómo voy a permitir que alguien como un agricultor, como un taxista de 70 años que ha trabajado a lo largo de su vida no tenga una pensión, no tenga un seguro social? Eso no es democracia. Verónica, tiempo. Vamos con Antonio. Verónica, usted ha prometido reducir el precio de los medicamentos en un 30%. ¿Cómo lo hará? Con una buena gestión. En primer lugar, por ejemplo, asegurando compras públicas conjuntas, MINSA, eSalud, gobiernos regionales, cosa que en teoría ahora se debiera dar, pero que no ocurre, solamente ocurre en un 20% de los casos en promedio. Luego, promover el acceso a genéricos, que es otra cosa que en teoría debiera ocurrir, pero la realidad es que solamente el 50% de farmacias y boticas ofrecen genéricos a los ciudadanos. Tiene que haber entonces un programa de incentivo al uso de genéricos y una adecuada supervisión para asegurarnos de que en las farmacias y boticas se provea, se ofrezca, ¿no?, al ciudadano, al cliente, medicamentos genéricos que son 2-3 veces más baratos que los medicamentos de marca. Y finalmente... ¿Esto implica entonces mayor presencia de regulación del Estado en estos sistemas? Por supuesto que sí, para que garantice que se respete la norma, mínimamente. Que garantice que se respeta la ley que dice que todas las farmacias y boticas deben ofrecer, poner a disposición de los ciudadanos medicamentos genéricos que son igual de eficientes que los medicamentos de marca, pero que cuestan 2-3 veces menos. Es perfectamente legítimo que el Estado se asegure de que eso ocurra. Verónica, permítame por favor la siguiente observación. Revisando su experiencia en su hoja de vida que usted declara ante el Jurado Nacional de Elecciones, vemos que usted no tiene mayor experiencia en la administración pública que, bueno, es ser congresista de la República, luego docente universitaria y, en fin, y algunas actividades en alguna ONG. Vemos por otro lado también que la izquierda en el Perú ha pasado de los años 70 de tener 1/3 del electorado a en los últimos 10 años ser tributaria de candidatos como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y en este momento con usted está representando el 2% y además están partidos. ¿Qué nos garantiza que a mi entender, una persona como usted que no ha podido asumir el liderazgo de una izquierda, que en este momento hay una izquierda partida y por lo menos 3 o 4 candidatos que representan esa opción, puede asumir el liderazgo de un país, sumándole esto que tampoco tiene experiencia en la administración pública? A ver, llevo 10 años en política, llevo 5 años en el Congreso, conozco al monstruo por dentro, sé dónde falla, sé dónde hay que reformarlo. Y si usted quiere experiencia, habría que preguntarse qué tipo de experiencia. Porque experiencia plagiando y mintiendo como Cancha, efectivamente no tengo. Experiencia indultando narcotraficantes y delincuentes poniéndolos en las calles, efectivamente no tengo. Lo que tengo es un firme compromiso de trabajar honestamente para sacar adelante a mi país, con gente que comparte ese mismo compromiso y que tiene honestidad comprobada y que siempre ha estado ahí en las luchas con la gente defendiendo sus derechos, que no está de la noche a la mañana, ¿no?, se le ocurrió hacer política y postular algún cargo, sino que viene en esta lucha desde hace bastante tiempo y que va a seguir en esa misma línea de manera coherente. Ciertamente hay personas muy bien intencionadas en el país, Verónica, pero lo que vamos es que, ¿cuál es su equipo? El Frente Amplio más bien es un frente muy reducido, un frente en el que no ha habido liderazgos. ¿Quién es su equipo? Es más, ¿usted cree que, y esta pregunta puntual, que los problemas internos dentro del Frente Amplio en este momento se reflejan en el menos del 2%, un poco más del 2% que tiene su candidatura? Mire, el proceso electoral está apenas empezando. Yo creo que más que el punto del que estamos partiendo, lo que importa es a dónde queremos llegar, y queremos llegar cada vez más a la gente, y por eso estamos haciendo enormes esfuerzos en mejorar nuestra campaña, en llegar a todas y cada una de las regiones. He estado este fin de semana en Tacna, en Moquegua, en Hilo, haciendo llegar nuestras propuestas, y ahí donde llega hay interés de la gente, que se da cuenta que es una alternativa, una propuesta diferente, de gente además coherente, que ha estado siempre en la misma línea, defendiendo los derechos
de la gente. Y gente con experiencia en gestión pública la tenemos en el Frente Amplio. Economistas de lujo como Oscar Dancourt, como Pedro Franque, que han tenido experiencia en gestión pública y saben cómo hacer las cosas. ¿Cuál es su relación con el padre Arana? Porque Verónica Mendoza se presenta como candidata a la presidencia de la República con el registro electoral de Tierra y Libertad. Antonio, daré un minuto de mi tiempo para que responda. Gracias. Pero en realidad se pasaste del tiempo. Dale. Tierra y Libertad puso su inscripción a disposición de un frente mayor que agrupa distintas organizaciones políticas, incluida Tierra y Libertad. Yo soy candidata a la presidencia después de haber competido en elecciones ciudadanas abiertas. Marco Arana es candidato a la primera vicepresidencia. El economista Alan Feili es candidato a la segunda vicepresidencia. Y el Frente Amplio agrupa a distintas organizaciones políticas, sociales, colectivos de jóvenes, organizaciones de mujeres y seguirá convocando a quienes quieran sumarse. Solamente preguntas muy puntuales. Verónica, nadie duda que tienes buenas intenciones. Yo creo que en realidad eres una persona joven que está entrando en política, me parece extraordinario. Llevo 10 años en política. Ok, desde los 25, tienes 35, la edad mínima para ser candidata a la presidencia y en realidad es importante que haya gente joven en las contiendas. Pero en esa necesidad de querer darle oportunidad a todos, hay que señalar que el cuero sale de la misma correa. O sea, si no hay plata para hacer las cosas, no se pueden hacer. Es muy bonito hablar, hemos escuchado un montón de gente hablar. Yo escuchaba a Ollantumala cuando también quería entrar a la presidencia, entró a la presidencia y no pudo hacer lo que él quiso hacer. Hizo probablemente todo lo contrario. No Tú tuvo te sientes voluntad. frustrado. Bueno, pero los primeros años estuviste con él, estuviste cerca de él, estuviste cerca del entorno, pudiste, digamos, levantar la voz dentro, no solamente al salir. ¿Por qué no lo hiciste? Eso fue exactamente lo que hice, Mónica. Dentro intenté que se corrigiera el rumbo, que se respetara lo que le habíamos ofrecido al pueblo peruano. Pero le habíamos ofrecido un gobierno de izquierda. Eso es lo que había que plantear, digamos. Lo que se ofreció fue honestidad para hacer la diferencia, no la hubo. Lo que se ofreció fue recuperar nuestros recursos para que sirvan a la gente. Eso no ocurrió. Y hubo una traición, una clarísima traición perpetrada casi inmediatamente. Hubo quienes intentamos desde dentro corregir el rumbo, pero en el momento en que ya eso era evidente que no se podía hacer, desde el principio, por ejemplo, Mónica, claro, desde el principio. No, pero déjame hacerte una pregunta por el ministro de Economía. El ministro Castilla, sabíamos claramente hacia dónde apuntaba, de dónde venía. En ese momento no tuviste tú, digamos, el olfato de ver que las cosas no iban a ir por el rumbo que les había señalado durante la campaña el señor Humala. Por supuesto que sí, manifestamos nuestras discrepancias internamente, exigimos que hubiera mayor claridad en el rumbo que se iba a tomar, pero es evidente que rápidamente se consumó la traición, Mónica, y yo no podía seguir en un partido político que era capaz de aguantaste ningunear. 2 años. No, Mónica, renuncié en junio del 2012 y quiero precisar por qué, Mónica, porque para mí era insostenible seguir un partido político que en lugar de escuchar a comunidades campesinas, en este caso las de Espinar, que tenían un reclamo totalmente legítimo por problemas de contaminación ambiental, de afectación a su salud, en lugar de escucharlos, de atenderlos, de resolver el problema, ¿qué se hizo? Ningunearlos, criminalizarlos, reprimirlos y finalmente permitir que murieran 3 personas. Porque ya no me queda tiempo. No podía seguir ahí, Mónica. 30 segundos. ¿Con qué te quedas de Nadine Heredia? Que ha tenido además y tiene un papel muy importante dentro del gobierno. Nada, Mónica, yo renuncié y deslindé clarísimamente con el Partido Nacionalista en junio del 2012 y desde entonces no tengo absolutamente nada que ver. ¿Qué piensas de ella? En ambos casos hubo traición, así lo señala el pueblo, así lo señala la gente cuando tú le preguntas. Y eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros siempre hemos mostrado en el Frente Amplio que hacemos lo que decimos. Dijimos elecciones ciudadanas abiertas para definir nuestras candidaturas al Congreso y así lo hicimos. No nos corremos de lo que decimos. Te agradecemos mucho, además, el haber aceptado nuestra invitación, porque aquí estamos invitando a todos. Y en realidad todavía tenemos algunos que no quieren venir a este panel. Es importante que haya una respuesta directa a cada uno. Te agradezco mucho. Sí. A ti, Mónica, vamos a hacer una pausa gracias. y ya regresamos. Muchas gracias a Verónica Mendoza. Regresamos con un debate que puede sacar chispas, ¿no? Cecilia Chacón y Mauricio Mulder. 2 experimentados. Ya volvemos.